Buenas noches, esta es nuestra entrega final del parcial del tercer corte de automatización 1. Nuestro grupo está conformado por Camila Montaño, Jamie Bermúdez, Jason Ayala y quien les habla Vanessa Hernández. Bueno, para nuestro ejercicio nosotros escogimos la máquina dobladora de los 99 ejercicios de neumática. Podemos observar pues, que en la industria de la fabricación de productos se utilizan diferentes tipos de máquinas y pues uno de los que más se utiliza pues son las dobladoras que funcionan gracias a la compresión de aire, logrando doblar láminas de metal que pueden ser utilizadas para diferentes productos. Y para esto pues vamos a ver cómo funciona la máquina, cuáles son sus procesos y sus fases. Debido a pues las dobladoras son utilizadas en procesos de moldeado, se usa mucho para las carrocerías de automóviles, herramientas de ferreterías, utensilios de cocina, juguetes y hasta partes de aviones, utilizando pues diferentes materiales, metales, como el aluminio, el acero, hierro, cobre y otros. Para explicar un poco el funcionamiento, devuélvete, por favor. El funcionamiento de la máquina. En la primera fase podemos ver el eje central, se desplaza de forma vertical hacia abajo y en la parte inferior se encuentran dos mordazas, una a cada lado. En la segunda figura podemos ver cómo el material utilizado se deforma por producto de la presión ejercida por la prensa y las mordazas, dejando la pieza en forma de U. En la tercera figura observamos que ya existe un desplazamiento horizontal por parte de las mordazas laterales, lo que produce una curva en el material. Y en la última imagen podemos ver que el eje central asciende en forma vertical, volviendo a su posición inicial y pues dejando ya la pieza completamente transformada. Listo. A continuación, podemos observar el diagrama de funcionamiento. Este inicia con la secuencia ordenada de los procesos, continúa con la asignación de las piezas, de la pieza que queremos formar. Enseguida sigue el sujetar la pieza sin la aplicación de fuerzas. Después la posición en la que se va a aplicar la pieza para la máquina. Después la fijación de la pieza. Enseguida se le da la orden al componente neumático para que éste, mediante señales que emite a los cilindros, se mueva. Enseguida sigue el desplazamiento de las mordazas laterales para darle la forma. Enseguida sigue, mediante el empujamiento, se suelta la pieza y esta la sujeta y la modifica de acuerdo a la forma que le vayamos a dar. Después se verifica y después se entrega la pieza ya formada para luego extraerla y hacerle seguimiento a la siguiente pieza. Bueno, entonces la secuencia de este proceso se definió que se dividió en dos grupos. En el grupo 1, que está conformado por A más, B más y C más, y el grupo 2, que está conformado por los movimientos B menos, A menos y C menos. Bueno, en el cuadro de movimiento, entonces representamos que A más finaliza su carrera en A1. A1 le da la señal a B y a C, al cilindro B y C para que avancen. Este finaliza su carrera en B1 y C1. A su vez, este le da la señal al cilindro B y C para que retrocedan simultáneamente. Posteriormente, llegan a B0 y C0, su posición inicial. Estos le envían una señal al cilindro A para que retroceda y este a su vez pues llega a su final de carrera en A0 y se vuelve a repetir el ciclo. A0 da la señal para que
inicie nuevamente el cilindro A. En el diagrama de espacio-fase, entonces podemos ver que intervienen 3 cilindros en nuestro sistema. En la primera fase, el cilindro A avanza, mientras que el cilindro B y C se mantienen en posición de reposo. En la segunda fase podemos observar que tanto el cilindro B como C avanzan, llegando a su final de carrera en B1 y C1 respectivamente, mientras que el cilindro A se mantiene en reposo. En la fase 3 podemos ver que el cilindro B y C retroceden al mismo tiempo, mientras que el cilindro A mantiene en reposo. Y en la fase final podemos ver que el cilindro A vuelve a cero, retrocede, mientras que el cilindro B y C se mantienen en reposo. Bueno, entonces en el cuadro de trabajo, pues juntamos todos los componentes explicados anteriormente para poder montar nuestro sistema en FluidSim. Entonces acá tenemos el resumen de las fases conformadas por A más, B más, C más, B menos, C menos, A menos. Los grupos, que en este caso son 2, las señales de la válvula y el final de carrera. Entonces a continuación vamos a continuar con el montaje de nuestro sistema en el software FluidSim. Entonces yo voy a presentar el montaje de FluidSim. Entonces para ello tenemos aquí ya la página en blanco de FluidSim. Para ello es necesario tener en cuenta el cuadro de trabajo. Entonces ya la tenemos aquí. Entonces primero sabemos que el sistema está constituido por 3 cilindros, de la izquierda, el de la derecha y el de arriba. Entonces para el FluidSim vamos a crear 3 cilindros de doble efecto con sus respectivos válvulas 5.2. A estas válvulas 5.2 les vamos a poner accionamiento neumático. Servopilotadas. Esto es una válvula biestable. Entonces esta la conectamos acá y esta acá. Listo, ya teniendo esto, ahora sabemos que son 3 cilindros, entonces vamos a copiar. Una vez las marcas. Listo. Entonces, acá. Vamos a ver que este ahora es B. Bueno, lo que está haciendo mi compañero en el software es configurando los inicios y finales de carrera de los vástagos en las etiquetas que estaba poniendo ahorita. Listo, acá ya es la tercera parte. Entonces este representa el tercer cilindro. Vamos a poner C. C. Y ahora, ya teniendo los 3 cilindros, este sistema lo vamos a solucionar por método de cascada. Entonces vamos a generarle aquí los silenciadores, las salidas silenciosas a cada uno de estos.
Listo. Ahora para la válvula 5.2 del tercer cilindro. Listo. Ahora, como el método cascada consiste en crear líneas de presión, entonces tenemos en cuenta el Excel, en el cuadro de trabajo, cuántas líneas de presión hay. Entonces, contamos con dos grupos. Para ello, se tienen que crear dos líneas de presión. Entonces, para crear la línea de presión, vamos a sacar una válvula 3.2. De una vez le ponemos con accionamiento por rodillo, retorno por muelle, le ponemos su respectivo retorno silencioso. Copiamos acá, vamos acá, unimos aquí estas dos salidas, unimos acá y creamos dos puntos aquí. Ahora, eliminamos esta línea, eliminamos este. Y ya está una línea de presión. Teniendo en cuenta que son dos, copiamos la misma. Y ya tenemos que crear la segunda. Ahora, para hacer la válvula de memoria o las memorias, cogemos una válvula 5.2 de estas, la copiamos acá. Y cómo determinar cuál es la cantidad, pues tenemos dos líneas de presión, entonces 2 líneas menos 1 nos da una válvula de presión. Para conectarla, entonces, para conectar la válvula a las líneas de presión, esta va conectada a la primera línea y esta a la segunda. Ahí ya tenemos conectada la memoria a las líneas de presión. Ahora, vamos a conectar las señales con sus respectivas finales de carrera, las cuales actúan cada señal. Entonces, primero vamos a conectar las que van conectadas a las líneas de presión. Entonces, para ello, nos vamos al cuadro de trabajo y en el cuadro de trabajo identificamos las primeros señales de cada grupo y esas son las que van a conectar a las líneas de presión. Entonces, A más conectaría a grupo 1. Este va a ser grupo 1. Esta línea acá. Entonces, conectamos a grupo 1, línea de presión 1. B menos, C menos. B menos, C menos. Entonces, B menos, C menos sería B menos, conectaría a línea 2, porque pertenece al grupo 2, y C menos. Listo. Teniendo en cuenta esto, ya ahora comenzamos a conectar los grupos, las siguientes señales en las válvulas. Entonces, vamos a comenzar a conectar B más C más, que viene de final de carrera A1. Entonces, quiere decir que A1 activa estas señales. Entonces, vamos a poner acá A1, aceptar. Me dice el que conecta B más y C más. Entonces, vamos a conectar acá a B más y vamos a crearle aquí otra línea que me conecta acá. Organizamos más esto. Corremos un poquito más esto para acá. Corremos esto un poquito más para acá. Listo. Listo, ya tenemos la primera parte. Ahora dice el cuadro de trabajo que vamos a conectar A menos del grupo 2. Entonces A menos precede por B0 y C0. Entonces vamos a crear este. Este va a estar conectado a señal de carrera, lo activar B0, y creamos otra aquí con C0.
Listo. Entonces, me dice que va a activar A menos. Entonces, para este caso, podríamos utilizar una válvula de simultaneidad que me diga que cuando se activen las dos señales, le den paso a las dos al aire a las dos válvulas. Listo, este conectémoslo acá, este conectémoslo acá. Y este conectémoslo mientras tanto acá. Y listo. Listo, y ya tenemos entonces este grupo. Ahora lo siguiente es comenzar a crear las líneas y las válvulas o terminar de completar las señales de carrera que hacen falta por confirmar. Entonces vamos a crear otro grupo, otra válvula 3.2. Tenemos esta con su respectivo silenciador y lo que vamos a hacer es comenzar a conectar a las válvulas de memoria. Entonces nos guiamos por el cuadro de trabajo y los finales de carrera de un grupo, hay que identificar los finales de carrera que dan inicio al nuevo grupo. En este caso el grupo 2 viene por los finales de carrera B1 y C1, para lo cual necesitamos también una válvula de simultaneidad. Entonces tenemos aquí la válvula de simultaneidad y requerimos de dos válvulas 3.2 con sus respectivos finales de carrera. Entonces, según esto, según el cuadro de trabajo, es B1. Entonces, ponemos B1 y le ponemos, copiamos y pegamos. El cuadro de trabajo dice que es C1. C1. Listo. Ahora conectamos acá, conectamos acá. Y esto nos vamos a conectar al grupo 2, que es el que activa grupo 2. Siguiente. Listo. Ahora vamos con el siguiente. Ahora nos dice que el que va a activar grupo 1, el final de carrera de grupo 2 es A0. Entonces a esto le vamos a poner A. Conectamos acá. Conectamos acá. Y listo. Ya lo único que nos falta es tener en cuenta entonces lo que dice el método de cascada en el proceso es conectar ahora sí todas las válvulas 3.2 que quedaron a sus respectivos, o los finales de carrera a sus respectivas líneas de presión o a sus respectivos grupos. Entonces teniendo en cuenta ya eso, comenzamos con final de carrera A1, identificamos cuál es la válvula que contiene la final de carrera A1 y eso lo vamos a conectar acá. Acá. Esto lo vamos a conectar acá. Suprimir. Quitémosle esto. Uno acá. Entonces, seguimos con el otro. B1 y C1 lo conectamos a grupo 1, línea de presión 1. Entonces, a esto, grupo 1.
Entonces este también lo conectamos a grupo 1. Listo. Lo separamos un poquito acá. Ahora, siguiente es B0, C0 lo conectamos entonces a grupo 2. B0, C0, B0, C0, B0, es B0, grupo 2 y C0, grupo 2. Entonces, esto lo conectamos acá. Esta la conectamos acá. Listo. Ahora nos falta A0. A0. Ponemos su respectivo silenciador acá. Listo. Grupo 2. Ya teniendo todas las finales de carrera conectadas, las válvulas 3.2 conectadas a las líneas de presión, lo único que nos queda es crear la fuente de alimentación y el sistema de control FLR, filtro. Empezamos desde la válvula 5.2 más la que se encuentra más lejos. ¿Cómo vamos a esto para que no nos cause error? Conectamos esta válvula 5.2, la memoria. Conectamos esta directamente acá. Listo. Y nos falta por conectar la válvula del cilindro 1, del cilindro A. Entonces, esto la podríamos conectar acá. Pasar por acá. Y listo. Ahora, ¿qué nos falta crear? Vamos a crear una válvula. Podríamos coger una de estas. Un sistema. No automáticamente, sino que haya una forma manual para que se active. Entonces le quitamos este actuador, le ponemos un actuador con enclavamiento, retorno por muelle. Quitamos esta línea acá, línea de presión, suprimir. La conectamos aquí. Y acá. Listo, entonces ya tenemos prácticamente el sistema construido. Entonces démosle funcionar. Me dice que hay un problema, pero igual vamos a decir que sí. Teniendo en cuenta lo anterior, pues ahí vemos que el sistema presenta un error y no hay automatización. Vamos a identificar de una vez el problema. Está presentando error. Entonces, a ver si funciona. Ya identifiqué el error. Entonces, vamos un momento para acá. Quitamos
faltó agregarle a C0 la conexión. C0 es grupo 2. Le quitamos acá aceptar. Listo. Entonces, ahora sí, ya una vez arreglado todo, le decimos aceptar, presentando fallas, y ahí ya está funcionando el sistema. Entonces, la secuencia para este sistema es que salga A más, después salga B más y C más D. Al salir A más, se devuelven los dos vástagos de los cilindros B y C, y una vez se regresen, pues se regresa el vástago del cilindro A. Entonces, pues aquí se puede ver el funcionamiento del sistema por método de cascada. Ahora, ya teniendo la simulación en Flexit, vamos a pasar a la animación. Entonces, para el video. Bueno, vamos a observar cómo funciona la animación, la modelación de lo que ya vimos pues plasmado. Nosotros hicimos este modelo en Studio Inventor. Entonces, primero que todo en New Part se crean todas las piezas que pues vimos en los planos. Después de tener todas las piezas ya realizadas, nos vamos a la parte del ensamblaje, donde las unimos todas y pues a cada una le creamos unas restricciones pues, para que cada una tuviera una posición fija y pues no, digamos que no se sobreponga ninguna con ninguna. Entonces, cada una respeta su lugar. Después de crear ya la estructura, se crea la animación y pues aquí le damos la animación a cada pieza para que al final pues, podamos ver la ilusión de que se está doblando la pieza final. Podemos ver el despliegue de la pieza. Tenemos y deforman la lámina.